Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tenemos un lindo día hoy. Estuvimos por la iglesia. Estuvimos recibiendo un hermano que llevó alimentos y también escuchamos lindos testimonios. Gracias a Dios, Dios nos está fortaleciendo. Dios quiere probar nuestra fe y en medio nuestro Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas portentosas. En algunas cosas el Señor nos dirá sí, adelante, en otras nos dirá no todavía, y en otras necesitan esperar. Por eso estaba meditando yo en el libro de Isaías, el capítulo 55, y le cuento un testimonio que me contó un hermano, Pedro. Él estaba preocupado porque necesitaba trabajar más y le llamaron de un nuevo trabajo para que haga unos días en la semana. Y era una confitería, una panadería que estaba caída, estaba destruida. Y entonces él apenas entró le dijo al dueño, mire, yo soy evangélico, soy cristiano, entonces si me permite, yo quiero orar. Y entonces él oró con mucha confianza en Dios. Lo primero que dijo que era cristiano, la que administra el negocio, se puso contenta. Y ellos comenzaron a orar cada mañana o cada tarde que va a trabajar. Y entonces se sorprendieron también en la primera panadería que trabaja, porque han aumentado las ventas, el pan se multiplica y el dueño que no cree en Dios está viendo que algo especial está ocurriendo. Por eso Dios tiene algo especial para vos. Él tiene algo especial para mí. Y lo más especial que nosotros podemos brindarle a Dios es nuestro servicio, nuestro corazón. Y en este tiempo de cuarentena, ochentena ya, es un momento hermoso para buscar al Señor. Es un momento hermoso para decirle, Señor, aquí está mi mente de ley. Quiero ser un creyente lleno de tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo. Por eso aquí en Isaías 55:6 dice la palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Dios sigue diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para que la envíe. Dios nos está dando palabras poderosas. Dios nos está dando en este tiempo la oportunidad de buscar al Señor, de buscarle con todo el corazón. Por eso la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y vemos acá que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Es una oportunidad única.
Nosotros cargamos con pecados, con heridas, con lastimaduras en el alma, y el Señor nos está invitando, te está invitando, me está invitando a dejar todo camino de impiedad, a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Y Él dice que el hombre inicuo debe dejar sus pensamientos. Cuánta iniquidad hay en el día de hoy, cuánta mentira, cuánto engaño, cuánto mundo convulsionado, las potencias, los países más pequeños están convulsionados. Por eso Dios nos está llamando en este tiempo a volvernos a Dios. Querido amigo, querida vecina, amigo que están escuchando, el Señor nos dice, vuélvanse a Dios. Una sociedad desenfrenada, una sociedad que busca, por un lado vamos a cuidar a los ancianos y por el otro lado vamos a destruir a los niños, a los no nacidos. Por eso, qué cosa rara, ¿no? Los dos extremos se contraponen. Dice, vuélvase a Jehová. Y yo te digo en esta noche, volvé a Jehová. No dejes que el temor, que la angustia, no dejes que las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente nos dominen. Vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, porque Él tiene misericordia. Por eso nosotros como hijos de Dios, también como iglesia del Señor, tenemos que decir, Señor, perdona mis pecados, perdona cuando pienso mal de mi futuro, porque el futuro puede ser malo si está en nuestras manos, pero el futuro es glorioso si está en las manos de Dios. Tendrá de Él misericordia, dice, y será amplio en perdonar. Y después en el versículo 8 de 55 de Isaías, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso cuando vienen pensamientos tristes, angustiantes, decepcionantes, Dios quiere darte sus pensamientos. Y sus pensamientos están en la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, ayunar cuando hay situaciones graves en la familia, en el hogar. Por eso el Señor dice que será amplio en perdonar. No importa cuánto haya sido nuestro error, nuestra equivocación, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Y en esta noche recibamos ese perdón de Dios, volvámonos al Señor, pidámosle perdón cuando desconfiamos de nuestras posibilidades, cuando pensamos que somos hijos de segunda. Dios te ama, pero quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Dios estará con nosotros desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez. Por eso dije la adultez, yo no dije la ancianidad. En todo momento el Señor está con nosotros. Y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Nuestro camino es insuficiente. Nuestro camino no se toma del poder del Espíritu Santo, del poder de la palabra, de la sabiduría de Dios. Nuestro camino, porque somos limitados, porque tenemos una carne que nos traiciona y solamente el Espíritu Santo puede poner a la carne en su lugar. La carne nos trae temor, angustia, desasosiego, y el mundo está como para estar con temor y angustia, pero Cristo vive, Cristo te ama, Cristo camina todos los días contigo. Si todavía no conoces al Señor, en esta noche podés arrepentirte de tus pecados como lo hicimos nosotros y recibir a Cristo. No somos mejores, ni mayores, ni más grandes. Simplemente un día pesaban nuestros pecados y pedimos perdón a Jesús. Y Él es amplio en perdonar. Dios no es un ser cruel que está esperando a ver cómo te castiga cuando te equivocás. Dios es amplio en perdonar. Por eso esa amplitud de Dios también la podés recibir en esta noche si todavía no diste el primer paso. El primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso es reconocer que nadie te puede salvar, solamente aquel que murió en la cruz, por vos, por nosotros, por todos. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos
que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso en la Biblia tenemos los pensamientos de Dios. La Biblia tiene que ser el libro de cabecera. La palabra de Dios tiene que ser los salmos, los proverbios, los evangelios. Si estás comenzando a leer la Biblia, eso es lo primordial, porque nos hablan de cómo es Dios, cuánto nos ama Dios, qué poder tiene Dios. Y sabe algo glorioso, van a pasar milagros increíbles en la vida de los creyentes, porque Dios va a glorificar su nombre en nuestras vidas. Hoy me decía Pedro que es impresionante como en ese segundo lugar que comenzó a trabajar, él ve que se multiplica la venta, crece la venta. Sí, hermanos, en un momento de cuarentena, en un momento que hay desesperación real en la gente y es necesario que Cristo brille en la vida de ellos. Por eso los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos que la cuarentena, son más altos que la pandemia, son más altos que una situación personal, familiar, económica. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, no siempre el Señor nos responde como si fuera la lámpara de Aladino. Vemos en la Biblia que David quiso edificar el templo de Dios. David juntó muchos materiales en Primera Crónicas, el capítulo 22. Juntó gran cantidad de oro, gran cantidad de plata, gran cantidad de todo. Y cuando llega el momento, Dios le dice en el versículo 8 del capítulo 22 de Primera de Crónicas, dice, no edificarás casa en mi nombre. Yo me imagino el deseo que tenía David, que fue un soldado fiel del Señor, hizo grandes batallas y grandes victorias, y a veces Dios nos dice no. Y cuando Dios nos dice no, algunos piensan que bueno, ya yo no sigo al Señor porque Dios me tiene que decir siempre que sí. A veces Dios nos dice no. A veces Dios le dijo a David, un amigo, un fiel soldado de Cristo, general, rey de Israel, Dios le dijo no, no edificarás el templo. Has acopiado cantidad de materiales, los has hecho con amor pensando que lo ibas a construir, pero lo va a construir tu hijo, lo va a construir Salomón. Así que ahí se ve el creyente que entiende que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y entonces, de ninguna manera David se enojó con Dios, de ninguna manera David se enojó con su hijo, sino que al contrario puso toda la buena voluntad para que el proyecto que Dios tenía lo cumpliera su hijo de buena manera. Por eso a veces Dios nos dice que no. Se lo dijo a David. Dios a veces dice que no. Se lo dijo a Pablo. Ellos querían ir a Asia y el Señor le dijo, no, no podés ir a Asia. ¿Por qué? Y porque no es mi voluntad. ¿Qué deseos tenía él de evangelizar? ¿Qué deseo era? Pero no era el lugar, no era el momento, no era el tiempo. Así que a veces digamos gracias a Dios por lo que no ocurre, porque los tiempos de Dios son gloriosos. Y entonces después pidieron ir a Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo en Hechos 16:7, no, no le permito ir a Bitinia. Parecía un despropósito, parecía que ellos querían hacer la voluntad de Dios, predicar el Evangelio en diferentes zonas, diferentes regiones, y parecía que no había manera de quebrarle el brazo a Dios. A veces nosotros tenemos que ser amplios en nuestra petición. Santiago 4:3 dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos con alguna cuota de egoísmo, pedimos con alguna cuota que no está en la voluntad de Dios. Por eso también cuando Pablo tuvo la visión del varón macedónico, ahí sí ellos tenían que ir. Ellos tenían que ir a donde Dios le indicaba.
ellos tenían que ir donde Dios le mandaba. Qué lindo decirle, Señor, dame ese corazón para que entienda tu voluntad. Dame ese corazón para que no me llene de chichones mi cabeza y pueda conocer tu voluntad. También vemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y él dice, le pedí 3 veces a Dios que me sane y Dios me dijo, bástate mi gracia, bástate mi amor, bástate mi presencia. Y mira que Pablo era amigo de Jesús, que Pablo dio su vida por el Evangelio, pero tenemos que entender que a veces Dios nos dice que no. Y Dios le dice, te puse un aguijón en tu carne para que no te exaltes sobremanera, porque te mostré cosas gloriosas de los cielos, te mostré cosas gloriosas de Dios. Y entonces no es como a veces se piensa, que porque estoy en el Evangelio Dios me tiene que decir siempre que sí, como que Él fuera nuestro empleado. No, Dios a veces nos dice que no y para bien. Entonces cuando Pedro oró la tercera vez, Pablo, perdón, el Señor le dice, terminala que no te voy a contestar esto, bástate mi gracia. Así que la gracia del Señor está por sobre todas las cosas, está sobre la salud. A veces tenemos que tener cuidado que el Evangelio no es un supermercado de regalitos, donde somos niños pequeñitos y el Señor nos regala chupetines, caramelos, alfajores, sino que nuestra vida se va formando en la fe, nuestra vida se va formando en Dios, y a veces hay cosas que nos gustan y aún son buenas, pero Dios nos dice no, y cuando Dios te dice no, hacemos como David, ayudamos a Salomón a construir el templo, ayudamos a poner todo el material que él había, grandiosa cantidad de oro, de plata, de metales, de maderas, la puso para que la voluntad de Dios se cumpla. Eso es lo importante, no que se cumplan nuestros deseos, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, no que se cumpla nuestra voluntad, porque la palabra de Dios, la enseñanza de Dios es mayor de lo que nosotros podemos entender. Y también Pablo, se quedó tranquilo. Este aguijón lo necesito para que no me enorgullezca sobremanera. El orgullo es algo que hay que tener cuidado, tanto en la vida cotidiana como en el ministerio también. Cuando nosotros nos enorgullecemos porque Dios nos usa o porque Dios nos bendice, eso es un peligro latente, es un peligro difícil. Y luego hay otra familia que el Señor le dijo que no. Lázaro y sus hermanas eran muy amigos del Señor. Lázaro y sus hermanas convivían tiempo en los viajes del Señor y entonces le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Y el Señor le dijo a sus discípulos, no vamos a ir ahora. Parecía algo contraproducente, parecía algo contradictorio. ¿Cómo tu amigo está enfermo? ¿Cómo tu amigo está delicado? Y nosotros nos quedamos más días. Por eso es bueno saber recibir el sí de Dios y es bueno saber recibir el no de Dios, porque Él lo hace para nuestro bien. Cuando a veces nos dice que no, es porque Él nos está guardando de algo o porque tiene algo mayor para hacer con nosotros. Así que no se angustie cuando Dios te dice que no. Así le pasó a David, Salomón construyó el templo. Así le pasó a Pablo, no podés ir a Asia, no podés ir a Bitinia, tenés que ir a Macedonia. Qué lindo es poder interpretar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para las decisiones importantes, para tiempos de cuarentena, para tiempo de dificultades. Dios siempre te va a guiar. La oración va a ser siempre la comunicación con Dios. La palabra es donde Dios te habla. Por eso le dijo a David, no edificarás templo. Y también vemos que Jesús en la casa de Lázaro, cuando llega, ¿qué le dicen las hermanas? Señor, si tú hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. Claro, ellos sabían el poder que Jesús tenía en la sanidad y pensó que ya todo estaba perdido. Pero cuando Dios te dice que no, es porque atrás tiene algo glorioso, es porque atrás tiene una obra más poderosa, porque como leímos en Isaías, nuestros caminos no son tan altos como los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son tan altos. Realmente Jesús no sanó a Lázaro, lo resucitó. ¿Sí? Entonces Dios tiene grandes milagros para nuestra vida, porque somos fieles, porque buscamos a Dios, porque sabemos que somos limitados, que no tenemos que estar dudando de la maravilla de Dios. Saludo a todos los hermanos que se van uniendo, Fernando desde España y Horacio y una lista grande que está tapado ahora, debe estar más arriba. Hermanos, como desciende la lluvia y riega el campo y da de tomar, de beber a los animales, de comer su pasto, de que crezca la agricultura, la ganadería, así es la palabra de Dios. Dios tiene un aguacero de bendición para tu vida, pero cuando Dios te dice que no, es porque tiene algo más importante. Le dijo a David, no construirás templo, y él con todo amor entregó todo lo que había juntado para que la voluntad de Dios se haga. Le dijo a Pablo, no vas a ir a Asia, no vas a ir a Bitinia. A veces cuando los pastores decimos que no a algo, la gente piensa que hay alguna mal pensamiento, alguna duda, algún temor. No, no, muchas veces Dios nos dice que no, porque tiene algo más grande para nosotros. Muchas veces Dios te dice que no, quédate piola, como dice la muchachada, porque Dios tiene algo más grande. Y en este tiempo de sufrimiento del mundo, en este tiempo de dolor en el mundo, Dios va a hacer resplandecer tu luz, Dios va a hacer resplandecer tu vida. Por eso vamos a pedirle fortaleza al Señor. Y vemos cómo las hermanas de Lázaro le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero te repito, Jesús no sanó a Lázaro, Jesús lo resucitó, y la gloria del Señor y la gloria de la familia de Lázaro se manifestaron. Por eso deja que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, deja que la gloria de Dios se manifieste en tu familia, dejemos que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia, porque Dios tiene grandes cosas en este tiempo de crisis, de pandemia. Así que, qué sorpresa tuvieron las hermanas de Lázaro, porque Lázaro no tuvo la oportunidad de que el Señor lo sane, pero tuvo la oportunidad de que el Señor lo resucite. Por eso dice Dios, buscadme con todo el corazón, vuélvanse a mí, y si hay creyentes que se han apartado del camino, el Señor es amplio en perdonar, el Señor es de gran misericordia y te está buscando para que realmente nuestras vidas sean fortalecidas, realmente para que nuestra vida sea renovada. Así que ya vamos más de 80 días, me parece, de cuarentena, y por eso vamos a seguir fortalecidos por el Señor. Y en medio de este encierro que nos toca vivir, vamos a buscar a Dios con todo el corazón, vamos a buscar a Dios con todo. Y cuando Dios te dice no, acordate que es para tu bien. Cuando Dios te dice no, es para que tiene un sí mayor y más grande para tu vida. Por eso, si hay alguien en esta noche que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, yo te invito a que conozcas los no de Dios y conozcas los sí de Dios. A veces la sociedad, cuando Dios dice no, la sociedad dice sí, y entonces se llevan el problema y no van a encontrar la gloria de Dios manifestarse en su vida. Deja que Dios te diga que no, deja que Dios te diga que sí, porque detrás de ese sí hay una bendición grande, una bendición poderosa. Y como siervos de Dios a veces tenemos que decir que no, porque nos manda el jefe, nos manda el Señor de señores y Rey de reyes, y a veces decimos, bueno, ahora sí, ahora es el momento, ahora es el tiempo. Por eso, Dios te bendiga, y como comenzamos con Isaías, el Señor dice, buscadme, dejen toda impiedad, vuélvanse a Dios,
el cual tiene misericordia y será amplio en perdonar. Vamos a orar en este momento. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, que esta cuarentena, que este tiempo sea un momento de encuentro con Dios. Él siempre te dará consuelo, siempre te dará fortaleza, así que inclinemos nuestros rostros y si no recibiste a Cristo todavía, podés repetir esta oración para recibirlo en esta noche. Oremos. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón cuando me dijiste que no y yo creía que era así. Y me enojé con la familia, con los hermanos, con la iglesia, con los pastores, con Dios. Te pido perdón en esta noche y he escuchado, Señor, que vos sos amplio en perdonar y eres muy misericordioso. Sería un problema no recibir tu misericordia. Sería un problema rechazar tu misericordia. Por eso, Jesús, en esta noche me arrepiento de mis pecados, dejo toda impiedad e iniquidad de lado. Ayúdame, Señor, y en esta noche yo te recibo como Señor y Salvador. Amén. Y ahora vamos a orar por los creyentes. Si está pasando situaciones de tristeza, de angustia, de dificultad, el Señor está poderoso y quiere glorificar su nombre en tu vida, como hizo en la casa de Lázaro. Las hermanas miraban con los ojos temporales y le dijeron: Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y seguro que Jesús pensaba: chicas, quédense tranquilas, porque yo soy la resurrección y la vida. Iglesia, quédese tranquila, porque yo tengo más poder que la muerte. Y entonces cuando vieron que él no había sanado, pudieron ver que él resucitaba a su hermano. Por eso en cualquier necesidad no te arrugues, no bajes la guardia, porque Dios está a nuestro lado. Dios está a tu lado. Dios protege tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos. Así que dice la oración de fe: sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Vamos a orar ahora a aquellos que ya tenemos a Cristo, para decirle: Señor, quiero otro escalón en la vida cristiana, quiero ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y si en algo me aparté, ofendí, te pido perdón. Oremos juntos, queridos hermanos. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por haber tenido inseguridad de mi salud, o de mi trabajo, o de lo familiar, o de lo económico. Tú eres el proveedor. Y si algo nos dijiste que no, es porque un milagro grande viene detrás. Y vamos en pos de ese milagro, vamos en pos de esa gracia, Señor, y perdónanos cuando pensamos que no podemos alcanzar tus promesas, porque viene con tu bendición, porque eres misericordioso y amplio en perdonar. Nuestros pensamientos no son los tuyos, nuestros caminos no son los tuyos. Ayúdanos a encontrar en tu palabra tus pensamientos y tus caminos. Bendice a todos los que ya somos creyentes y derrama, Señor, del poder del Espíritu Santo para poder testificar todo el tiempo, todos los días, de tu gloria y de tu glorioso nombre. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y les recuerdo, el domingo nos encontramos a las 11 y este domingo vamos a tener Santa Cena. Vamos a aprovechar, no pude anunciar el domingo pasado porque la fecha se vino encima, pero este domingo vamos a tener Santa Cena también. Así que Dios les bendiga y sigamos orando para decir: no, el Señor no solo va a sanar mis heridas, sino que me va a resucitar a una nueva vida. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos. Bendiciones.